Correcto. Hablando de represiones históricas, Chile acaba de conmemorar el 11 de septiembre, donde se dio el 50 aniversario de la caída del gobierno de Allende por parte de Pinochet, por parte de la junta militar que tomó el gobierno por varios años allá en Chile. El presidente Boric tiene allá un tema complicado porque está tratando de desarrollar un cambio, una reforma constitucional que no le ha salido, que se le cebó, ¿verdad? Y el hecho de que no le estén saliendo las cosas hace que estos grupos de izquierda, que los llevaron al poder en su mayoría, estén ansiosos y estén reprochándole que no ven, digamos, que la administración de su gobierno enrumbe y hacia esa nueva reformulación del Estado chileno y en realidad las celebraciones, no, la conmemoración de estos hechos que se dieron ahora el 11, pues fueron enturbiados precisamente porque grupos radicalizados de la misma marcha que había convocado el gobierno en conmemoración de los hechos, más bien la emprendieron en contra del Palacio de la Moneda, que es la casa presidencial allá de Chile, y en contra tácitamente de la administración del presidente Boric. Sí, bueno, lo que hay que entender es que Boric, antes de ser presidente, fue parte de estos grupos que vandalizaban y que hacían marchas, digamos, violentas, quemaban cosas y todo. Era un dirigente juvenil. ¿Verdad? El gobierno chileno, Mariela, vos lo sabes mejor, es una generación de muchachos que salieron hace algunos años, los que marchaban en las calles eran dirigentes juveniles y que brincaron de ahí unos años después a estar en los puestos de dirección. Literalmente el currículum de Boris es el presidente de la federación, ¿verdad? O sea, universitaria. O sea, si uno ve su currículum se basaba en andar manifestándose. Ser dirigentes estudiantiles, y el currículum de ellos son marchas, la marcha. Entonces, partiendo de eso, bueno, o sea, si vos haces todo tu concepto personal alrededor de, digamos, de una causa de este tipo, luego llegas a la presidencia y, o sea, esta gente que vos eras de los mismos, ven que, bueno, lo que queríamos era que aprobara la Constitución, que refundar el Estado chileno y lo convirtiera en el sueño socialista del siglo XXI. Porque bueno, sabemos que Chile, de hecho, lidera todavía grandes índices económicos, ¿verdad? Y todo lo que se conoció como el milagro económico chileno, que básicamente es como más liberal, ¿verdad? Y que ha tenido éxito, pero ellos en Chile todavía políticamente, a pesar de que pasó hace tantos años, ¿verdad? Se sigue hablando del pasado y en realidad esto es una cuestión casi que emocional de queremos quitar ese modelo, aunque sea exitoso, aunque nos haya llevado a liderar, porque es una cuestión más emocional de resentimiento que tal vez en Chile no han sabido, digamos, manejar. Sí, es muy... La política en Chile, al igual que en Argentina, es curioso, en estos dos países la política se vive de una manera muy pasional, ¿verdad? Y hasta que tal vez uno tiene chance de irse a dar una vuelta por allá y de ver un poquito la idiosincrasia de los chilenos y los argentinos, uno realmente entiende cuando se dan una serie de situaciones tan en extremo, ¿verdad? Tan en extremo. Es que, digamos, estamos hablando de que estamos en el 2023 y uno de los temas principales de las campañas políticas es algo que pasó en el 73. Sí. O sea, no tiene sentido. Eso es como que ahorita yo me lance de candidata y entonces me pongo a hablar del 48. Porque es que además, incluso Boric, o sea, es tan joven que no vivió esa época, ¿verdad? Pero si vos escuchás a ese grupo de gente joven que no vivió esa época, pero que incluso... es uno de los temas principales que se usa en campaña pero no es el tema del día a día de la gente no. Allá en Chile el tema es el costo de la vida, la delincuencia que se está comiendo el país, la migración también. la migración,
Pero la ola de delincuencia que está por lo menos en el Gran Santiago es fuertísima, los robos violentísimos que se dan, y es uno de los principales reproches de la ciudadanía. La gente no está conectada en el pasado. Eso antes no se daba en Chile, digamos. Eso de la delincuencia es mucho más reciente, y por eso ahorita es como una de las preocupaciones más grandes, claro, que tienen los chilenos. Pero como que la gente, o sea, tanto el Congreso y todo, o sea, siguen como en esa, o sea, los políticos siguen como en ese debate que la verdad para mí, ya debería como de pasar la página. Pero no, o sea, ahí vi que estaban también señalando que se gastaron millones y millones en esa conmemoración, que incluso hubieron ahí contratos de último momento por 600 millones, me parece que leí, que, o sea, como que ni siquiera hubo un control, ¿verdad?, de esos gastos, y recientemente hubo un tema de corrupción. Sí, claro, un escándalo muy fuerte. Con fundaciones que le costó el puesto a la mano derecha del presidente Boris, a Giorgio Jackson, que por cierto ayer le hicieron una cena, un homenaje ahí de desagravio, en el cual ahí estuvo el presidente también de Chile. Okay. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo son eso, son un grupo de dirigentes estudiantiles, siguen pensando como dirigentes estudiantiles. Un grupo de amigos. Y son un grupo de amigos que de la noche a la mañana terminaron en puestos de dirección del gobierno que nunca soñaron, que nunca se imaginaron, ¿verdad? Entonces, claro, se da un problema muy, muy, muy fuerte que hace que haya una desconexión generacional entre las prioridades de este grupo de muchachos en el poder y las necesidades realmente de la gente que está en los sectores productivos, que tienen que salir a trabajar, que tienen que ganarse su salario y que tienen que lidiar con el día a día. Pero, o sea, algo que era una conmemoración, que sinceramente la conmemoración y todo el evento llevaba una estampa de izquierda, ¿verdad? Uh-huh. Porque todo era como alrededor del gobierno de Salvador Allende. O sea, estuvo el presidente mexicano, López Obrador. De Costa Rica estuvo Laura Chinchilla. De Costa Rica estuvo Laura Chinchilla, estuvo López Obrador, estuvo el presidente de Bolivia, si la memoria no me falla. Y bueno, es un poco eso, ¿verdad? Seguir rememorando hechos históricos que tienen que quedarse ahí en la historia, porque no es lo que le va a dar de comer. La historia no le da de comer a la gente, no genera empleo, no genera estabilidad fiscal, no le genera seguridad en las calles a la gente. No reduce la pobreza. No reduce la pobreza. Dos cosas muy interesantes para cerrar con este tema es, uno, que por ejemplo, Boris llegó también apoyado mucho en colectivos feministas. Y, o sea, esta conmemoración que el mismo Boris estaba haciendo y más bien quería que saliera bien este evento, hubo un grupo de feministas que hicieron un performance ahí bastante grotesco, desnudas, ¿verdad? Con colas de caballo enfrente. O sea, entonces, o sea, sí, realmente más bien como que la gente que lo apoyó a él y que es de izquierda y que está enlodaron el evento. Yo creo que es que están acostumbrados a hacer eso en los eventos. Lo que no me dieron era que un gran evento más bien como del lado de ellos, ¿verdad? Es que qué incómodo también para él, claro, ¿verdad? O sea, lejos de ayudarle al gobierno, lo que te genera son olas. Uh-huh. ¿Sabes? Chile iba rumbo a convertirse en una segunda Cuba. Eso es lo que la historia, parte de la historia ha reprochado, ha reclamado, y de ahí la necesidad de ponerle un tope a la manera en que Allende estaba llevando su gobierno, ¿verdad? La inflación estaba disparada, había escasez de productos, la gente tenía que hacer colas para que les racionaran los alimentos, o sea, iban camino hacia la cubanización, y de hecho Fidel Castro estuvo un mes allá, y de que ya llega la visita, ya llega a ser hasta incómoda para el mismo anfitrión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente te genera una serie
de suspicacias muy fuertes y de situaciones. ¿Por qué? Porque además recordemos que en el contexto de inicio de los 70s la Guerra Fría estaba en su apogeo. Sí, o sea, eso no fue una visita de un presidente. Claro, Entonces, voy, me quedo un mes ahí y estaba, ¿verdad? Como ya interviniendo todo el proyecto país de cubanización de la sociedad chilena. Entonces eso fue una de las cosas también que se encadenan eso. Pero claro, es que lo que hablábamos hace un ratito, o sea, el hecho de que el presidente Boric haya tenido que asumir una personalidad diferente al discurso, ya el Boric presidente, que de camino ya en la presidencia tenga que asumir un discurso diferente al discurso que históricamente él desarrolló siendo dirigente estudiantil, revolucionario, de izquierda extrema, pues obviamente es lo que hablábamos hace un rato, le genera ronchas, le genera incendios dentro de la misma izquierda, ¿verdad? Porque entonces ya lo ven como un traidor. No es consistente. No es consistente porque ellos esperaban un revolucionario, ¿verdad? Radicalizado, que para esas alturas ya tuviera ya consumada la aprobación de la nueva constitución chilena rumbo al socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Sí, pero el tema también es que la tiene difícil porque Chile sí tiene instrumentos, digamos, los contrapesos, claro, la institucionalidad en Chile es lo fuerte, que permitió, de hecho fue el ¿cómo se llama? El referéndum que hubo creo que hace un año, donde fue rechazado el modelo de constitución que habían propuesto, que era un desastre. Partía Chile en una serie de naciones indígenas y con unas cuestiones que simple y sencillamente no tenían ni pies ni cabeza, y lógicas. En todo caso, a mí me da tranquilidad el hecho pensar de que si se somete nuevamente a votación, a referéndum, como debe ser, y la gente ve que efectivamente el modelo de nueva constitución no cumple lo que ellos desean, lo que ellos anhelan como país, ya Chile ya dio una muestra muy fuerte y la van a volver a rechazar. Sí. De hecho, la actual constitución de Chile lleva la firma de Ricardo Lagos, no la de Augusto Pinochet. Que ha sufrido, o sea, lo que queda de la época de la junta militar, del gobierno de la junta militar de Augusto Pinochet, es muy poco en la constitución actual que está allá en Chile. Es una constitución que a partir de la democracia a inicio de los 90s ha desarrollado una serie de actualizaciones y ajustes. Correcto, no, y a mí me parece, o sea, yo no veo ninguna razón para cambiar esa constitución. Sinceramente es una constitución, yo tengo una copia en mi casa que me ha regalado un amigo, y me parece muy, muy buena. De hecho, la institucionalidad de Chile me parece muy buena, o sea, me parece que hay un Estado de Derecho sólido y que justamente por eso no se han podido, digamos, hacer cambios radicales, aunque Boris lo haya querido, ¿verdad? Él mismo se siente como, yo creo que atado a manos, pero por las leyes que ya tiene el país, ¿verdad? Que no le permiten que cualquiera que llegue ahí haga un destrozo de cosas, ¿verdad? Sino que, o sea, tiene buenos filtros y contrapesos, como vos decías. Dentro de 50 años yo creo que la discusión va a ser si el gobierno de Boric fue o no un error de la historia y cómo llegó a ser presidente él y su grupo de dirigentes universitarios, ¿verdad? Y cómo entregó al país después, que todo es lo que todavía falta por terminar la historia. Mariela, llegamos hasta acá, nos vemos en la próxima. Veremos si lo entrega mejor o peor. Ahí les contaremos. Nos vemos, que estén muy bien, chao.